Ya. Muy bien, antes de pasar a funciones, ya les había adelantado, ¿no ve? Que hay funciones escalares, funciones vectoriales. Vamos a verlo un poquito, vamos a visualizarlo de otra manera. Les comenté que, bueno, como estamos en el espacio real A3, un punto lo vamos a representar con tres coordenadas. Una en X, otra en Y otra en Z. ¿Ya? Cada uno es un elemento. Hay un elemento para X, un elemento para Y un elemento para Z. Un conjunto de elementos llegaría a ser lo que conocemos como un vector. ¿Ya? Este punto A tiene coordenadas en X, en Y y en Z. Estos tres elementos en conjunto forman el vector posición de nuestro punto, ¿no? El vector que va desde el origen hasta la posición de nuestro punto. Y ya les había mencionado una vez el detalle de vector posición, vamos a decir simplemente coordenadas, y el vector desplazamiento, digámosle, que ya son esos vectores, a sus partes les vamos a decir componentes. Coordenadas, componentes. ¿Ya? Ahora sí, en esto del vector, pues tenemos un conjunto de componentes, un conjunto de elementos, ¿no ve? Mientras que si los vemos uno por uno, tenemos un valor determinado, un valor suelto. ¿Ya? Lo voy a poner, le voy a decir así. Todo elemento, por eso yo digo A, todo elemento A es escalar si pertenece a los reales. ¿Está bien? Mientras que si tengo un vector B de componentes X, Y y Z, mientras que si tengo un vector con componente X, Y, Z, es decir, con más de un elemento, yo diría que B pertenece a los reales elevado a la 3, elevado al cubo, ¿ya? Porque tiene una serie de valores reales en X, una serie de valores reales en Y y otra en Z. ¿No ve? Acá está un espacio R a la 3, o sea, R por R por R. El R de X por R de Y por R de Z. Digo, por reales en X, reales en Y y reales en Z. Eso quiero que quede claro. Un valor que pertenezca a los reales es un escalar, mientras que un elemento que pertenezca a los reales con exponente, porque puede ser R a la N, es un vector. Y eso es lo que vamos a ver acá, en funciones. Tenemos una función escalar, las variables que tienen nos dan una imagen en R. Como por si nosotros tenemos un Y que es igual a una función de X, como por decir X elevado al cuadrado menos 3X más 4. Y esa es una función escalar. Esta es una función escalar de variable escalar. Solo tiene como variables un elemento. Y ese elemento es X. Y ese X va a adoptar un valor, ¿no ven? Las variables de la función pertenecen a los reales. ¿Ya? Acá voy a poner otra flechita para que esto quede claro. Las variables de la función pertenecen al real y nos dan una imagen en reales. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener
que nuestra variable es real y nos va a dar una imagen real. En el espacio RL3 nosotros vamos a ver que vamos a tener un Z que va a ser igual a un f de xy. Igual, pues ahí vamos a tener una expresión con x, y, z. X al cuadrado menos xy más logaritmo natural de x entre y, logaritmo natural de x entre y así, ¿no ven? Acá igual tenemos una función escalar. El único problema, o bueno, el único detalle, no es un problema, el único detalle es que este z, que es igual a una función de x y de y, podemos ver que depende de más de un elemento, mientras que en este caso solo depende de un elemento. Por eso es variable escalar. Si depende de más de un elemento, entonces es variable vectorial. Necesita más de un elemento para poder adoptar un valor. Y ese valor pues va a depender de x y de y de esta expresión. Esta es una función escalar de variable vectorial. Las variables de la función pertenecen a R a la n. Eso quiere decir que nosotros vamos a partir de un R elevado a la n y vamos a llegar a real, a un valor, a un elemento, ¿no ven? Acá vamos a tener una función que depende de un vector y nos va a dar como resultado un elemento, z, un valor para z. ¿Ya? Ahora sí, función vectorial. Las variables tienen las variables que van a adoptar, ¿no? Que van a tener estas funciones vectoriales, nos van a dar una imagen R a la n. ¿Ya? Esa es la cosa. El primero, de variable escalar. Donde, por decir, ¿no? Vamos a tener una función que va a ser un vector, donde solo vamos a tener una variable. ¿Ya? Como estaba diciendo, ¿no? Es un vector. Nos vamos a enfocar un poco al R a la 3 en un espacio tridimensional, donde vamos a tener un vector en X, un vector en Y y un vector en Z. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que la función en X va a depender de esa variable, que la función en Y va a depender de esa variable y que la función en Z va a depender de esa variable. ¿Ya? Usualmente, ya les estaré adelantando que este tipo de funciones vectoriales, que son de variable escalar, suelen ser un vector posición, es decir, nos va a dar como resultado un vector que nos va a llevar desde el origen hasta un punto. Entonces, lo voy a poner yo de esta manera. X va a estar en función de t, y va a estar en función de t, y z va a estar en función de t. Las variables de la función pertenecen a reales elevado a la 1, porque solo depende de un elemento, de t. Y según el valor que adopte t nos va a dar 1, 2 y 3 elementos. Nos va a dar un vector como resultado. Entonces, decimos que nos va a dar, que vamos a empezar desde un R y vamos a llegar a un R elevado a la n. ¿Qué podríamos tener ahí?
En algunas bibliografías está de esta manera. F en función de t o también R en función de t, donde vamos a tener hoy, ¿qué vamos a tener? Ya un ejemplo algo sencillo, vamos a ver. Vamos a tener 4 más 2t, 5 menos t, menos 4 menos 2t. Pues acá tenemos una función vectorial de variable escalar. Esto lo voy a bajar un poquito más para que... No, mejor no. Sí, le voy a bajar un poquito más para que haya ese espacio. Ya. Y como ven, acá t va a adoptar un valor y nos va a dar como resultado un vector para t. Y ese vector es el vector posición. Entonces puede que les aparezca con su flechita, como puede que no les aparezca, porque nos va a dar como resultado un punto, ¿no ve? Una serie de puntos. Puede que esté expresado de esta manera, porque esta es la curva más sencilla, ¿no ve? Una recta. Puede que esté expresado de esta manera, o puede que, como les estoy diciendo, que aparezca una función seno de t, ¿no ve? Más t cuadrado. Ya depende el ejercicio, la función, todo eso. Y por último, variable vectorial. Entonces vamos a tener un f que sí va a ser un vector. Tenemos nuestra función vectorial de variable vectorial. Es decir, que nuestro vector va a depender de otro vector. ¿Ya? Donde el vector resultante, ¿no? De nuestra función vectorial va a tener en x una función, en y va a tener otra función y en z va a tener otra función. Y cada una de esas funciones va a depender de un vector. Entonces, las variables de la función pertenecen a R elevado a la n. De ahí nosotros tenemos que vamos a partir de un R elevado a la n y vamos a llegar, ¿dónde vamos a llegar? A un R elevado a la n. ¿Ya? Eso sería lo que tendríamos como funciones. Ese tipo de funciones escalares de variable vectorial, como vemos acá, son en su mayoría, bueno, en sí son superficies, ¿ya? No es que sean en su mayoría. El ejemplo más sencillo que tenemos acá es el de un plano. 2x más 4y menos z más 4 igual a 0. ¿Ya? Acá nosotros podemos despejar z, o podemos despejar y, o podemos despejar x. La cosa es que como solo tenemos una ecuación y tres variables, nosotros le podemos dar un valor libre a y, un valor libre a z, y x se va a tener que subordinar. O también puede ser que le damos un valor a x, un valor a y x se va a tener que subordinar.
O también de la otra forma, ¿no ven? Le damos un valor a X, le damos un valor a Z y Y se tiene que subordinar. Depende cómo lo pongan ustedes, cómo lo lleguen a despejar o cómo es que ustedes lleguen a necesitar la función, ¿no ve? También de eso depende la cosa. Y como teníamos de álgebra, por si tenemos un X elevado al cuadrado menos 4X más, ¿qué más puede ser? Ya seno de X. Todo eso igual a cero, ¿no? Eso teníamos en álgebra, en cálculo. ¿Cómo podemos introducir la función y? Digo, la variable y. Nosotros decimos que todo eso es igual a un f de x, que va a ser igual a y. ¿No ve? Esa función nosotros le decíamos y para poder graficarla y poder hallar gráficamente las soluciones para x cuando la expresión es igual a cero. De igual manera acá. Bueno, acá no, nosotros tenemos un z que está en función de x y de y. Habrá veces en las cuales vamos a necesitar expresarla de esta manera. Ya que pasó acá porque puso 2x. Una función que depende de x y de y y de z. ¿Ya? Por decir, este z lo voy a llevar al otro lado. Ya, tenemos esto. Nuestro plano que es 2x más 4y más 4 igual a, antes era menos z, ahora es más z. Acá tenemos que nuestro z está en función de x y de y. Pero dependiendo de las circunstancias, tenemos que ponerlo de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues llevar todo a un lado de la ecuación. Menos z igual a 0. Y esto podemos decir que es una función de x, de y y de z. Eso es lo que estaríamos haciendo. Ya. Eso se da en algunos casos, o se tiene que dar en algunos casos. Ya, eso sería como introducción para funciones. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? Para funciones escalares, pues tendríamos las superficies, que eso sería la esfera, los cilindros, el paraboloide, el hiperboloide de una hoja, de dos hojas, el elipsoide, funciones vectoriales. eh, Sería darle una pasadita, más que todo es para saber que existen y ya la cosa sería ver qué operaciones podemos hacer con estos. Y igual, adelantándoles, saben, les dije, ¿no ve que existen distintos tipos de productos? Está el producto, nosotros agarramos un escalar y lo multiplicamos por un vector. ¿No ve? A es el escalar y B es el vector. ¿Qué sucede acá? Que ese escalar se distribuye a los componentes, ¿no ve? A todos los componentes. A multiplicado por el componente X del vector, A multiplicado por el componente Y del vector y A multiplicado por el componente Z del vector. De igual manera, funciona con las funciones escalares y funciones vectoriales. Si multiplico una función g que depende de x, de y y de z, y lo multiplico y lo multiplico por una función vectorial
de variable, bueno, por una función vectorial, lo que pasaría es que esta función escalar se distribuye a todos sus componentes. De igual manera, si tenemos nosotros un g que depende, a ver esto, lo voy a copiar. De igual manera funciona si tenemos producto vectorial entre una función vectorial de variable vectorial, o bueno, entre una función vectorial y otra función vectorial, ya no nos vamos a complicar. De igual manera sucede eso, ¿está bien? Ya. Con eso que tendríamos que ver. Vamos a ver el triedro móvil. Funciones escalares, pues les estaría pasando un formulario para eso. Y entonces con eso estaríamos viendo escalares, funciones vectoriales. Y para la función, para terminar lo que sería función vectorial, vamos a ver lo que sería el triedro móvil. Y después de eso vamos a ver límites y continuidades, ¿está bien? Ya. Nosotros vamos a tener nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z. Ya. Ya les estaba adelantando que una función es vectorial de variable escalar. Que una función vectorial de variable escalar ay, suele ser un vector posición. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a tener nosotros una curva donde si yo le doy un valor a su variable t, bueno, la variable t, no, si yo le doy un valor, ¿qué es lo que voy a tener? Yo termine, si le doy un valor a t, lo que yo termino teniendo, o lo que yo obtengo, es un punto. Un punto. Pero si yo les dije que era una función vectorial, pues el resultado va a ser un vector que parte desde el origen y que nos lleva hasta ese punto de la curva en el espacio. Según los valores que le demos a t, nos va a llevar a distintos lugares de la curva. ¿Ya? Y también ya les dije que el ejemplo más sencillo para eso es una recta.
Y el ejemplo más sencillo es una red. Donde según el valor que le demos, no vea nuestra variable o nuestro escalar, nos va a soltar una serie de puntos. Sas, sas, sas. Ok, vamos a partir con eso. La cosa está en lo siguiente. Bueno, esto de los límites se puede aplicar tanto a funciones escalares, o sea, una función que depende de x y de y, también se le puede aplicar, a funciones a vectores en sí, ya, a vectores. Por decir que t tienda a cero. Límite cuando t tiende a cero de un f de t, de un r de t. ¿Qué va a ser eso igual? Vamos a obtener un límite cuando t tiende a cero de nuestra función x que depende de t, también de nuestra función que depende de t, digo de nuestra función y que depende de t, y de nuestra función z que depende de t. Entonces, si le aplico un límite a una función vectorial, lo que tengo que hacer es aplicar ese límite a los componentes de ese vector. Eso quiere decir que como puedo aplicar el límite de esta manera, yo puedo obtener esto. Si yo tengo una función vectorial que depende de t, una función que sea x en función de t, y en función de t y z en función de t. Si le puedo aplicar el límite a la función y lo que pasa es que se distribuye, si le puedo aplicar un límite y lo que pasa es que se distribuye, yo puedo obtener que la derivada de nuestra función vectorial t respecto a t llegaría a ser igual a la derivada de x respecto a t, la derivada de y respecto a t, y por último la derivada de z respecto a t. Y eso sería todo. Si quiero ya la derivada de una función vectorial que depende de t, lo único que tengo que hacer es derivar cada uno de sus componentes. ¿Por qué les digo eso? Porque, como ven, nuestro espacio que tiene un eje X, un eje Y y un eje Z, que entre dos vectores, si combinamos dos de estos vectores, podemos formar un plano. Si combinamos, si nosotros combinamos el plano, digo el vector ay, XY, vamos a obtener el plano XY. Si combinamos el vector XZ, vamos a tener el plano XZ. Y si combinamos el plano YZ, vamos a tener el plano YZ.
Le voy a ordenar esto un ratito ya. Tiene un poquito de tiempo. Sos, sos. Ya tenemos el plano XZ. Tenemos el plano XY. Y tenemos el plano YZ. Y esos planos van a tener como vector normal lo siguiente. Uy, le voy a borrar nomás este. En vano estoy perdiendo el tiempo creyendo que estoy aprovechando esto. Bueno, del plano YZ nosotros vamos a obtener, o bueno, vamos a apreciar que este va a tener como vector normal al eje X, que el plano XY va a tener como normal al eje Z y que el plano XZ va a tener como normal al eje Y. Esa es la cosa. Ya quiero que sepan eso. Bueno, en el espacio nosotros podemos tener una curva. Nosotros vamos a tener una curva donde si nosotros nos damos un punto, ¿sabes? Si nosotros nos damos un punto, en ese punto podemos trazar nosotros con ayuda de esto que les dije, ¿no ves? Si nosotros, entonces, si nosotros podemos aplicar el límite de una función vectorial y lo único que pasa es que se distribuye, lo que va a suceder es que de acá nosotros vamos a estar trazando con este, o bueno, sobre este punto, estaríamos trazando un vector que sea tangente. ¿Para qué le estoy diciendo esto? Si puede ser con esto. Ya. Un vector que sea tangente en ese punto. También podemos obtener un vector, un vector que sea normal en ese punto. Y por último, un vector que sea perpendicular a ambos a la vez. Y este vector tiene el nombre de binormal. Ya.
Y eso es lo que tendríamos. Yo les voy a poner su nombre. Acá vamos a tener nuestro vector tangente, nuestro vector normal, nuestro vector binormal. Naranja y lila. ¿Ya? Y esos tres vectores son perpendiculares entre sí. Ya, sí parece. ¿Qué sucede con eso? Pues tenemos tres vectores que son perpendiculares y pues la cosa es que se va a formar algo similar que esto. Vamos a formar un plano cuyo vector normal va a ser el otro eje con el cual no se ha formado el plano, porque son tres ejes que están trabajando, ¿no? X, Y, Z. Con dos vectores hacemos un plano y el tercero es el vector normal. Hacemos eso hasta obtener tres planos y pues tenemos lo que se dice con rojo. Nosotros vamos a hacer lo mismo con este vector tangente, con el vector normal y el binormal. La cosa es que estos, para hallar el vector tangente y el vector normal y el binormal, lo que vamos a hacer es, bueno, les voy a dar fórmulas de una vez. Y las fórmulas que yo utilizo son las que más me convencen a mí. Y las que me parecen más seguras. Bueno, vamos a tener que nuestro vector tangente va a ser igual a 1. Bueno, ya. A 1 sobre la magnitud de la derivada de nuestro vector r en función de t, multiplicando al vector r, no al vector r, a la derivada del vector r que depende de t. Como saben, ¿no? Si derivamos algo, aún existe la posibilidad de que la variable siga. Entonces, si la variable sigue, nuestro vector tangente puede llegar a estar en función de t. Ojo que nuestro vector tangente, que estos tres vectores, tangente, normal y binormal, tienen que ser unitarios, por lo cual al vector lo estamos multiplicando por la inversa de su norma, su magnitud elevado a la menos 1, ¿no ve? Como denominador. Eso. Eso tendríamos. Para hallar el vector normal tenemos algo similar. Tenemos 1 sobre la magnitud de la derivada de nuestro vector tangente en función de t, multiplicado por nuestro vector tangente, bueno, su derivada del vector tangente en función de t. ¿Ya? Y por último, como puede que aún siga en función de t, pues nuestro vector normal puede que esté en función de t. Y por último, el vector binormal. El vector, ya no está escribiendo, el vector binormal. El vector binormal es igual a nuestra tangente en función de t, producto cruz, el vector normal en función de t. Como ambos están en función de t, puede que tengamos que nuestro vector binormal esté en función de t. Sas, sas, sas. Sas, 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 sas. Listo. Ya. Aquí hay un problemita, ¿no?
nosotros vamos a tener nuestra tangente y como les dije, puede que aún vamos a tener una función con t. Al pasarlo acá, vamos a seguir trabajando con esa función en t, pero derivada. Y por último, vamos a tener que hacer producto cruz entre dos vectores que son funciones que están en función de t. ¿Qué podemos hacer acá? Simple y sencillo. Esta fórmula sigue cumpliéndose incluso si yo le doy un valor a t. T es igual a 2. Entonces, yo tengo que hallar un tangente cuando t es igual a 2, un tangente cuando normal es igual a 2. Hago producto cruz o producto vectorial y voy a hallar el binormal cuando t es igual a 2. Ya. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto y con eso, estaríamos terminando la clase de hoy. Y por último, igual les estaba diciendo, ¿no?, que formamos con estos, podemos formar planos. Pero no vamos a decir como que agarro el vector z y el vector x y formo el plano xz. No, acá nos vamos a enfocar de esta manera. Vamos a tener el vector, ya sé si es el vector tangente, el vector normal y el vector o el vector binormal, y vamos a tener el plano. Ya, vector que sea vector que sea perpendicular al plano. ¿Ya? Como vector nosotros tenemos el vector tangente y sabemos que ese es perpendicular al plano normal. Vamos a tener nosotros también vamos a tener el vector normal y ese va a ser va a ser ortogonal al plano rectificante. Y por último vamos a tener el vector binormal y ese va a ser ortogonal al plano osculador u osculante. Ya puede verse como de esa forma u otra forma también. Yo conozco esas dos formas para decirle, para referirse a ese plano. Ya tenemos el plano tangente. Digo, el vector tangente que es ortogonal al plano normal. Tenemos el vector normal que es ortogonal al plano rectificante. Y pues eso. Si ya tenemos el vector perpendicular, nosotros vamos a tener el vector perpendicular a nuestro plano. Y de paso vamos a tener un punto, porque para hallar esos vectores y esos planos, sí se tienen que dar un punto. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque, según el punto, nuestro triedro móvil va a cambiar. En este otro punto puede que sea de esta manera. En este otro punto va a ser de esta otra manera nuestro vector. No, de esta otra manera. Para cada punto vamos a tener un triedro móvil distinto. Este triedro va a cambiar a lo largo de esta curva, pero en cada punto va a estar presente uno de estos, ya un triedro. Y
Lo más tardador que nos pueden pedir es el plano osculador, que para eso tenemos que hallar el vector tangente, el normal, el binormal. Tenemos el binormal y podemos hallar el plano con ayuda del punto. Ustedes ya saben cómo hallar un plano con un punto y un vector. ¿Dónde está? Ya. Nosotros tenemos el vector normal. Tenemos un punto conocido, el punto A. Lo que hacemos es agarramos un punto P de coordenadas desconocidas X, Y, Z. Hacemos un vector que vaya desde A hasta B. Y hacemos producto cruz entre esos porque sabemos que son que esos dos son ortogonales. Si los dos vectores son ortogonales, eso quiere decir que su producto punto nos tiene que dar que el producto punto entre el vector normal y un vector formado con el punto conocido y un punto x, y, z, ese producto punto nos tiene que dar igual a cero, porque la idea es que son ortogonales. ¿Dónde está? Ah, acá está. Ya. Vamos a ver un ejemplito. Nosotros decimos que R en función de t es igual a que R en función de t es igual a coseno de 3t menos seno de 3t más cuánto puede ser. Mm, bueno, no nos vamos a hacer mucho lío. 2t en z. Ya. A mí me piden hallar el plano osculador en el punto. ¿En qué punto? En el punto P igual a 1, 0 y 0. Ya me pide hallar el plano osculador en ese punto. Ya, antes que nada tengo que verificar si este punto si este punto P, si este, tengo que verificar si este punto P tengo que verificar si pertenece a esa recta, digo, a esta función. Ya, eso es lo que tendríamos. ¿Cómo verificamos si un punto pertenece a una función? Simple y sencillo. Yo igualo a ambos. Eso quiere decir, lo voy a llevar al otro lado nomás, para que se vea mejor. Eso quiere decir que voy a tener coseno de, no, mejor no. Eso quiere decir que voy a tener
coseno de 3t igual a, esa es la entrada x, lo estamos igualando al punto P y el punto P en x es igual a 1. Hacemos lo mismo con la función en y es menos seno de 3t y eso en el punto es igual a 0. Y el otro igual es igual a 0. 2t es igual a 0. Acá vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones y una incógnita y lo que tenemos que hacer es hallar una solución que sea consistente. Ya tenemos que hallar un t igual a un solo valor. Y ese único valor tiene que cumplir en la ecuación en x, en la ecuación en y en la ecuación en z. En sí tiene que cumplir para todo este sistema. Si tenemos de parte de x, de y, de z, ¿ya? Nosotros tenemos esas tres ecuaciones. Si yo tengo en x que t es igual a 1, en y que t es igual a menos 1, y en el otro que t es igual a, bueno, menos 2. Acá nuestro sistema de ecuaciones es inconsistente. O sea, digamos que he hallado eso de las tres ecuaciones de acá. T es igual a 1, t es igual a menos 1 y t es igual a menos 2. Eso no se puede dar. Tiene que dar un solo valor. Si nos da más de un valor, eso quiere decir que la recta no pertenece al punto. ¿Ya? Digo que el punto no pertenece a la curva, que la recta no pertenece al punto. Ah, qué barbaridad. Ya que el punto no pertenece a esa curva, ¿no? Esa curva que está en el espacio. Si no pertenece, entonces, pues tendríamos nosotros algo así. Tendremos ahí un punto que no forma parte de la recta, digo, de la curva. En caso de que no se cumpla, ¿no ves? Si se cumple, pues bien. Entonces hacemos eso. De la primera ecuación nosotros tenemos coseno de 3t igual a 1. Vamos a tener 3t igual a arco coseno de 1. Nosotros vamos a utilizar calculadora para resolver eso. Arco coseno de 1 es igual a 0. Tenemos que 3t es igual a 0. De ahí nosotros sacamos que t es igual a 0, ¿no ve? No hay mucho problema. De la segunda ecuación tenemos menos seno de 3t. Menos seno de 3t cuando t es igual a 0. 3 por 0, 0. Seno de 0 es 0. Y tenemos acá, ¿no? Menos 3 seno de 3, menos seno de 3t es igual a 0. Acá nosotros vemos que sí se cumple. Eso es otra cosa que podemos hacer. Uno, podemos hallar valor de t en la ecuación en x, en y y en z y comparar los resultados, ¿no ve? Que t sean iguales. O también podemos encontrar el t en la ecuación en x, como hicimos acá. Y lo único que hacemos es reemplazar en y en z. En las otras dos ecuaciones, ¿no ve? Si confirma que es adecuado, si nos da una respuesta positiva, entonces, ay, se me acaba de ir el hilo. Ya, reemplazamos t en las otras dos ecuaciones que aún no hemos trabajado. Si cumple la ecuación, como acá, ¿no ve? Seno de 3 por 0, 0. Seno de 0 es 0.
Acá tenemos una ecuación que se está cumpliendo. Si se cumple, eso quiere decir que este t igual a 0 es la misma solución para esta función. En este caso tenemos un t igual a 0 para x y para y. Reemplazamos eso en z y vamos a tener 2 por 0 igual a 0. Vamos a tener que 0 es igual a 0 y pues tenemos ya con tres ecuaciones. Con estas tres ecuaciones, tenemos t igual a 0, hemos reemplazado en y, tenemos que 0 es igual a 0. También hemos reemplazado en z, tenemos que en z 0 es igual a 0. Eso quiere decir que cumple, que para un t igual a 0, hemos llegado al punto P de coordenadas 1, 0, 0. Lo único que nos falta hacer es derivar para hallar la tangente, para hallar la normal y por último la binormal. ¿Ya? Vamos a hacer eso. La derivada de nuestra función llegaría a ser la derivada de coseno de 3t menos seno de 3t. Ahora derivamos la función interna. La función interna es 3t. La derivada de 3t es 3. Hacemos lo mismo con abajo. Menos coseno de 3t. Esa es la derivada de la función coseno. Ahora derivamos la función interna que es 3t y me queda menos 3 coseno de t. Y por último 2t. La derivada de 2t es 2. Y también nosotros hallamos la magnitud. La magnitud llegaría a ser raíz cuadrada de menos 3 seno de 3t al cuadrado menos 9 seno cuadrado de 3t más 9 coseno 9 coseno cuadrado de 3t más 4. De acá nosotros factorizamos este 9 y vamos a tener esto. Si lo factorizamos tenemos lo siguiente. 9 por seno cuadrado de 3t más coseno cuadrado de 2t. Lo que tenemos ahí es una identidad trigonométrica que nos da como resultado que esta identidad trigonométrica es igual a 1. 9 por 1, 9. Tenemos que la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial es igual a raíz de 13. Reemplazamos eso en nuestra fórmula de la tangente. Lo reemplazamos y vamos a tener 1 sobre raíz de 13 y la función vectorial, que es esto de acá. Y tenemos eso, ese es nuestro vector tangente. Ahora tenemos que hallar el vector normal. Para eso derivamos el vector tangente. Procedemos a derivar la derivada del
vector tangente en función de t es igual a S1 sobre raíz de 3, pues que siga ahí. No hay lío. Además, cuando multiplicamos una función o una variable multiplicada por, digo, cuando derivamos una variable o una función multiplicada por un aparato, pues usualmente no quieren que se los mueva. A veces, ¿no? Espera, ¿de qué estaba hablando? Siento que perdí el hilo. Estoy con sueño, chicos, una disculpa. Creo que he hablado dormido, despierto. Ya. Vamos a tener una sobre raíz de 13. Cuando estamos derivando una función multiplicada por un escalar, el escalar se hace a un lado y procedemos a derivar lo que tiene la variable. Igual acá. La derivada de tangente sería, pues el escalar ahí lo sacamos y posteriormente derivamos lo que tenemos que derivar. A ver, pues lo que llegaría a ser los componentes del vector. La derivada de menos 3 seno de 3t, vamos a tener menos 3 coseno de 3t por la derivada de la función interna. La función interna es 3, ¿no ve? 3 por 3, 9. Ya. El otro también, menos 3 por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno de 3t por la derivada de la función interna, que es 3t. La derivada de la función interna 3t es igual a 3. Menos 3 por menos 3 voy a tener menos 9. Digo, menos 3 por menos 3 es más 9. Más 9 seno de 3t. Y por último la derivada de 2 respecto a t, 0. Que nos queda nos falta hallar la magnitud de nuestro vector. Cuando queremos hallar la magnitud de un vector que está multiplicado por un escalar, lo que sucede es que ese escalar lo sacamos de la raíz en valor absoluto y ya nos enfocamos solo en la raíz, ¿no ve? Raíz cuadrada de menos 9 coseno de 3t al cuadrado, 81 coseno cuadrado de 3t. De 3t. Más 9 seno de 3t al cuadrado, 81 seno cuadrado de 3t. Más 0 al cuadrado, 0. De acá nosotros factorizamos 81. ¿Y qué es lo que me va a quedar? 81 por lo que está ahí. Solo pasamos al siguiente. Bueno, lo vamos trabajando, ¿no ve? Coseno cuadrado de 3t más seno cuadrado de 3t, pues nosotros sabemos que eso es igual a 1. Y nos queda raíz de 81. Raíz de 81 llegaría a ser, valor absoluto lo quitamos de una vez. No nos hagamos lío. Acá tendríamos raíz de 81, 9. Todo sobre raíz cuadrada de 13. Ahora reemplazamos en la fórmula del vector normal. Y eso sería la magnitud de nuestro vector tangente es igual a menos 9 sobre raíz de 3. El vector tangente derivado es esto, todo esto de acá.
¿ya? Y vamos a tener nosotros esto, que el vector normal es igual a, por regla de la cadena tenemos raíz de 13 sobre 9 multiplicado por 1 sobre raíz de 13. Todo eso está multiplicando a nuestro vector. Nuestro vector es eso. Podemos aprovechar y este 9 lo podemos factorizar y nos va a quedar esto. Procedemos a simplificar. Raíz de 13 sobre raíz de 13, 1. 9 sobre 9, 1. Que es lo único que nos queda, que el vector normal en función de t es igual a esto. Con eso tendríamos el vector normal. Ya. ¿Qué más nos queda? El plan, para hallar el plano osculador, nosotros tenemos que saber el vector binormal. Entonces eso hacemos. Para el vector binormal, pues tengo esto, ¿no ven? Esa es mi fórmula para el vector binormal. Solo que, como les estaba diciendo, ¿no ven? Multiplicar vectorialmente el vector tangente con el vector normal va a ser un poco tedioso, en especial porque tenemos funciones, ¿no ven? Entonces lo que tenemos que hacer es en nuestro vector multiplicar por el valor de t que deseamos. ¿Qué valor de t deseamos? Bueno, para el binormal, para hallar el plano osculador necesitamos el vector binormal. Para binormal, pues queremos hallar un valor para t. ¿Qué t hemos hallado? Eso hemos hecho al inicio. Para saber si p pertenece a nuestra función vectorial, hemos igualado y hemos hallado un t. Nuestro t es igual a 0. Y entonces eso reemplaza. Para un t igual a 0, para un t igual a 0, para un t igual a 0. Para eso yo reemplazo en el tangente t igual a 0. Yo voy a tener 3 por 0, 3 por 0. ¿Qué nos da esto como resultado? Coseno de 0, seno de 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Ya tendríamos eso como vector tangente. Hacemos lo mismo para el vector normal. Hacemos lo mismo para el vector normal. Cuando t es igual a 0, coseno de 3t, coseno de 3, 0, seno de 3t, seno de 3,
0. Coseno de 3t, digo, coseno de 3 por 0, coseno de 0. Seno de 3 por 0, 0. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Y eso reemplazo acá. Yo tendría que el vector binormal, cuando t es igual a 0, es igual, pues producto cruz, ¿no ve? Ya. Lo primero que ponemos son los componentes del vector t. Bueno, tenemos que el vector tangente, cuando t es igual a 0, es 1 sobre raíz de 13 por todo eso. ¿Qué podemos hacer cuando en determinantes un valor se repite? Lo factorizamos y lo sacamos. Entonces, esto lo podemos expresar fuera del determinante. 1 sobre raíz de 13. 1 sobre raíz de 13. Y sus componentes que son 0, menos 3 y 2. 0, menos 3 y 2. Eso, ¿no ve? 0, menos 3 y 2. Y hacemos lo mismo con el vector normal, que en este caso es menos 1, 0, 0. Menos 1, 0, 0. Hacemos este producto vectorial y así vamos a hallar el binormal cuando t es igual a 0. T1 sobre raíz de 13 lo vamos a mantener. Y vamos a tener ya. Para el componente x solo nos fijamos en eso. Menos 3 por 0, 0. Menos 0 por 2, 0. Cambiando de signo, ¿no ve? 0 por 0, 0. Menos 1 por 2, menos 2. Eso es más 2. Y por último, esto. 0 por 0, 0. Menos 1 por menos 3, 3. Entonces, nuestro vector binormal es 0, 0 por menos 2, menos 1 por 2, menos 2. Y 0 menos 3, menos 3. Ahí está, ese es nuestro vector binormal. Y ahora sí, el último paso. Para formar el plano osculador, yo voy a agarrar el vector ortogonal al plano, en este caso es el vector binormal, cuando t es igual a 0. Y de acá voy a tener, el vector binormal cuando t se hace 0, producto punto, ya se lo saben, ¿no? El vector ortogonal al plano, producto punto, un vector formado entre el punto conocido y un punto desconocido.
Acá nuestro punto conocido, pues nos lo dan en el ejercicio, ¿no ve? Nos dice hallar el plano osculador en el punto P igual a 1, 0, 0. Entonces, yo quiero multiplicarlo por un vector QP, que va a ser ortogonal, que va a ser igual a 0. Este vector QP llegaría a ser... Ah, no, sería PQ, perdón. Y este vector PQ llegaría a ser Q menos P. Y eso es lo que hacemos. El vector binormal, que es 1 sobre raíz de 13, de componentes 0, menos 2 y menos 3. Este G no sé cómo pareció ahí, lo voy a borrar nomás. Producto punto X y Z, ¿no ve? Del punto Q menos el punto P. Nuestro punto P es 1, 0, 0. Menos 1, menos 0, menos 0. Todo eso igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer es multiplicar a nuestra ecuación por raíz de 13. ¿Qué va a suceder acá? Si lo multiplico por raíz de que es de 13 acá, voy a tener 0 por raíz de 13, va a ser 0. Acá tendría esto, raíz de 13 sobre 13 y eso va a ser 1. Voy a terminar teniendo, espera, esto es 1 acá. Voy a terminar teniendo esto. 0 por x menos 1, 0. Menos 2 por y menos 0, menos 2y. Y menos 3 por z menos 0, menos 3z. Todo eso igual a 0. Este 0 está de más y pues acá tendríamos plano osculador. Y con eso estaríamos terminando, chicos. Ese es el plano osculador y con eso termina el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí estaríamos quedando por la clase de hoy. Mañana vemos. Eso sería prácticamente triedro móvil. ¿Ya? Derivar y todo eso. Estas fórmulas son las que me generan más confianza. Ya depende de ustedes, ¿no? Hay otras bibliografías donde están incluidos el coeficiente de torsión, el coeficiente de curvatura y hay más derivadas. Por eso este me agrada más, este tipo de combinación de fórmulas. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera decir? Ya. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Vayan a descansar bien y buenas noches.